De vuelta para hablar acerca de los temas de esta semana en agenda, otros que ocurrieron el fin de semana, que espero que por supuesto vamos a estar ahí atentos a seguir. Mácale Cornes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo Educación estás? Aparece otra vez, ¿no? Bien, aquí siguiendo la actualidad y viendo lo que va a ocurrir esta semana, una semana, yo no sé si decir la clave, porque lo hemos dicho ya tantas veces a lo largo de estos 6 meses que ya uno ya sabe qué palabra escoger, pero la verdad es que algo nos indica que por lo menos los próximos 7 días y los próximos 15, sobre todo antes de noviembre, van a ser días en los cuales se van quizás a tomar decisiones importantes en lo que se refiere al conflicto estudiantil. Sí, varias señales, ¿ah? Y además que uno dice, ¿por qué en estos 15 días? Y por una cosa muy clara, porque de aquí al último día de noviembre tiene que estar cerrado el presupuesto. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en cuanto a las platas que van a regir de aquí al próximo año, tiene que estar tomado antes del 30 de noviembre. Por lo tanto, eso ya lo tenemos como plazo perentorio. Y ahí es porque hay que empezar a tomar ya decisiones, por lo menos en lo que se refiere a las platas que vamos a destinar el próximo año. Claro. Y ahora, ¿cuáles son esas señales claves que han estado surgiendo en los últimos días que nos indican que esta semana va a ser por lo menos fundamental en la toma de decisiones, por lo menos en cuanto a acuerdo a lo que se refiere al gobierno y a la oposición? Primero, la oposición, y cuando digo la oposición es bien importante porque no nos referimos solamente a la concertación, sino también a la concertación más el Partido Comunista y el MAS, y el Partido Comunista en esto es fundamental, han decidido presentar una propuesta para el tema de la educación. Ayer Carolina Toá, que es vocera de la concertación, se refería a esta propuesta como el acuerdo más amplio en democracia por parte de la concertación y los sectores afines. ¿Y qué es lo que pretenden con esta propuesta? Es darle a entender al oficialismo que ya tienen un punto de partida, una mesa en la cual empezar a negociar. De hecho, en la semana pasada ya vimos cómo desde La Moneda se decía, estamos listos, ya podemos empezar a negociar. Sin embargo, ahí había un tiro de afloja porque por detrás también está todo el tema del presupuesto, por lo tanto ahí eso enturbiaba un poco la discusión, pero por lo menos ya hay propuesta, ya hay algún tipo de planteamiento por parte de la oposición. Ahora, esto venía hace un tiempo, ya hace 2, 3 semanas estuvo acá el senador Juan Pablo Teller y él dijo, bueno, si ya estamos llegando a un acuerdo con el gobierno, si esto no... Sí, lo que estamos viendo ahora es los detalles, el gallito, la imagen... El tema era extenderlo a sectores más radicales de izquierda que están súper vinculados al movimiento estudiantil para hacerlo ya más factible. Eso es fundamental y por eso decía que es importante tener en cuenta que aquí detrás está el Partido Comunista. ¿Y por qué? No hay que olvidar que de los líderes más fundamentales del movimiento estudiantil son militantes del Partido Comunista, básicamente Camila Vallejo y Camilo Ballestero, es decir, sobre todo Ballestero, que uno de los ideólogos detrás del gobierno, y también él ha estado mandando una serie de señales a finales de la semana pasada que eran bien decidoras en este sentido. Él decía, ojo, que la última encuesta de IMAR nos estaba dando una señal de que ya es el momento de sentarse, de concretar, es decir, están un poco allanando el camino a este posible acuerdo que se puede venir ahora ya pronto. De hecho, llega el presidente Piñera de su gira, no olvidemos que estuvo en Hawái, llega y nada más llegar a Santiago va a llamar al comité político más el ministro Bulnes para empezar a decir, bueno, ¿dónde estamos? El acuerdo alcanzado por la oposición no es ajeno al gobierno, el gobierno ya sabe cuáles son los puntos fundamentales y la idea es que quizás mañana ya hay un encuentro entre la oposición y el gobierno para empezar a delinear y ver cómo se sientan y cómo empiezan a concretar esta propuesta. Ahora, ¿cuáles son los puntos fundamentales de esta propuesta? Uno, hablan del 70% de gratuidad para los universitarios del CRUCH y eventualmente ampliarlo. Exactamente, consejos rectores, universidades tradicionales, con la posibilidad de ampliarlo a las universidades privadas siempre y cuando cumplan algunos requisitos. Otro, desmunicipalización, una de las banderas clave de la lucha. De hecho, no hay que olvidar que para fines de esta semana está convocada una movilización en las cuales, además de la CONFET, se suman los profesores y la bandera con la cual se suman los profesores precisamente saber cómo va a ser esa desmunicipalización de la educación. Después, volver a hablar del tema de la educación parvularia, un tema que está un poco olvidado en el debate y ahí quiere volver a poner un énfasis la oposición y también la técnico-profesional. Y también empezar a hablar cómo se van a resolver el tema de las becas y sobre todo los créditos con avales del Estado. Pero por lo menos ya empieza a haber un terreno donde empezar a negociar. Hoy día se va a tener un documento más amplio para saber los detalles de algunas de estas propuestas que en algunos de sus puntos eran bastante amplias, es decir, eran mucho, no diremos declaración de intenciones, pero sí no tenían sus bordes delimitados. Oye, y el tema de la educación parvularia es súper relevante. Bachelet se le reclama que no ha hablado nada sobre el tema de educación desde que está en sus funciones en ONU. Fue su bandera, y fue su bandera de lucha, claro. El tema de la educación parvularia, dijo que iba a abarcar el 100% terminado su mandato y no supera el 35% en sectores de escasos recursos, por lo tanto es súper relevante retomar esa discusión. Y además que todos los especialistas concuerdan, es que es básico cuando uno quiere hablar de, sobre todo, superar las desigualdades, que empiece la educación, que la educación preescolar sea realmente de calidad. Y aquí estamos en un tema de cobertura. Y ojo, porque una de las cosas que tenemos
tenido las reformas que se han hecho a lo largo de todo este tiempo, sobre todo los últimos 20 años, los primeros 10 de la concertación, fue sobre todo garantizar cobertura en la educación. Y eso sí se logró a nivel escolar y universitario. No hemos olvidado el salto enorme que hemos dado de lo que era antes la educación universitaria a lo que es ya hoy, donde ya tenemos casi 1 millón de personas. Por lo tanto, la cobertura ya se ha logrado en esos niveles educacionales. Pero sin embargo, en párvulos no tenemos cobertura total. Es decir, ni siquiera hemos llegado al primer escalón en el cual ya hemos llegado en el resto de la educación. Por lo tanto, es un tema que no hay que olvidar y no hay que desmerecerlo ni restringirse en recursos para ello, ¿no? Estaremos muy atentos a eso. Ahora, se acerca también, ¿cuánto quedan? ¿13 días? ¿Cuánto? No, menos, una semana para las elecciones de España, ¿no? Nada, estamos listos. Seguramente el próximo lunes, cuando esté ya aquí sentada, ya sabremos quién va a ser el próximo presidente del gobierno español. No hay muchas sorpresas. La verdad que ahora, básicamente, ¿cuáles son las disyuntivas? Por cuánto va a ser la aplanadora de los conservadores. La verdad que ya todas las encuestas que salen vaticinan que hay una mayoría absoluta y una debacle de los socialistas que en este momento gobiernan histórica. Es decir, nunca en el regreso a la democracia en España, desde mediados de los 70, había habido habrá tan malos resultados para el Partido Socialista. Por lo tanto, la idea es ahora para los socialistas tratar de que ese margen sea lo más estrecho posible. ¿Por qué? Porque ahora la disyuntiva es saber hasta qué punto conviene que haya un gobierno con tanto poder. Algunos dicen que es lo adecuado en un país que está pasando por turbulencias económicas. Si es importante un gobierno que llegue con muchísima legitimidad, porque no hay que olvidar que el gobierno que le espera a Mariano Rajoy, quien es el líder del Partido Popular, no va a ser para nada un gobierno fácil, sino un gobierno que se espera muy técnico, que va a tener que tomar decisiones muy duras, sobre todo en recortes a asuntos presupuestarios, que pueden ser incluso algunos de corte social. Por lo tanto, es importante que tenga muchísimo apoyo en las urnas. Y de ahí empezar para adelante a ver, por ejemplo, qué va a pasar con el tema terrorista en España. No hay que olvidar que la ETA ya dijo que iba a dejar de la vía armada hace algunas semanas atrás. Por lo tanto, eso también es un tema inconcluso que le toca al Partido Popular, a los conservadores, y hay que ver cómo siguen con el resto de temas que también son importantes. Por ejemplo, si va a seguir acatando algunos de los mandatos de la Unión Europea. Por lo tanto, esta semana en Europa la verdad que viene bien movida. Yo comentaba hace unos días atrás, si nosotros tuvimos la primavera árabe, donde cayeron varios gobiernos por esas demandas de democracia, la verdad que ahora la crisis económica en Europa está haciendo, en algunos casos, haciendo caer gobiernos, y en otros le está entregando las urnas que le están castigando gobiernos. Como el invierno. Exacto. El otoño europeo. Tuvimos ya Grecia, que cambió gobierno, Italia, que lo acaba de cambiar. Bueno, este fin de semana nos amanecimos hoy día, no nos amanecimos todavía con primer ministro, todavía falta que jure, pero ya es un primer ministro casi de hecho, Mario Monti, Super Mario, este hombre que está llamado a recuperar la finanza italiana y sobre todo recuperar la confianza de los mercados para no vivir un nuevo papelón a la griega. Vamos a ver si tiene el apoyo de quienes tienen que tenerlo. Hasta el momento, por lo menos, todos los sectores políticos, salvo la Liga del Norte, que siempre se hace querer, ha dicho vamos a ver, y está ahí, está tardando un poco dar las confianzas, pero por lo menos todo el arco político italiano ya está de acuerdo que la única manera de salir de esta es tener un gobierno muy técnico y muy respetado, y eso por lo menos Mario Monti lo tiene. Solamente un detalle para los dimensionemos, quién es este personaje. Él es un ex comisario europeo, y por ejemplo este fin de semana él le tocó llegar a Italia porque lo nombraron senador vitalicio, que era el paso previo para poder nombrarlo posteriormente primer ministro, y él llegó en un vuelo regular al aeropuerto tirando su maleta, y de ahí se fue a la estación como cualquier persona normal a buscar a su mujer. Entonces uno dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de extraño? Bueno, es que después de ver lo que era el gobierno del Cavalieri, en que era todo aviones privados, palacio, las velinas, el bonga bonga, después de todo eso, ver a un primer ministro parado, el pelocano, profesor universitario, en una estación de tren, esperando a alguien, a su mujer, a su señora, o sea, una cosa familiar, eso ya mostraba que los nuevos tiempos en Italia parece que están llegando. Está bueno. Ya, Maca, muchas gracias. Gracias a usted, ya hasta el lunes. Chao.